Estamos en comunicación con el diputado Saúl Lara, que además fue en su momento ministro de Gobierno. Diputado, bienvenido. ¿Qué dice esta ley? ¿Cuáles son las observaciones que se han presentado según lo que ustedes han podido revisar de esta ley de ascensos en la policía? Buenos días, primero un gusto compartir con ustedes y aprovechar el medio para intentar socializar, aparte de informar a la opinión pública en general. El pasado lunes, de manera pues, rápidamente precipitada, presentó el Ejecutivo a través del Ministerio de Gobierno un proyecto de ley que, ¿no es cierto?, se llama Ley de la Carrera de la Policía Boliviana. Es un documento de más de 70 artículos, 67 las disposiciones sustanciales y unos 7 artículos entre disposiciones transitorias, entre disposiciones abrogatorias y entre disposiciones finales. ¿Qué establece este documento? Lo que establece este documento fundamentalmente es regular, normativizar los requisitos, las condiciones de la carrera, tanto de oficiales como de suboficiales, sargentos y clases de la Policía Boliviana. Hasta ahí, pues vamos bien. Es más, como norma, como propuesta, como iniciativa, aunque venga del Ejecutivo, es importante desde el punto de vista de que el objetivo es institucionalizar la policía, normativizarla. Una policía como la principal institución del orden y la seguridad del país, ¿verdad? Hace mucho tiempo ha tocado fondo por, ¿no es cierto?, este proceso de desestructuración, la politización, el uso y abuso que han hecho todos los gobiernos de turno, particularmente pues, el gobierno del MAS, y que han hecho de la policía, ¿verdad?, esta institución tan venida a menos, y por eso nos sorprende los escándalos, los problemas que hayan sido rebasados por el narcotráfico, que haya, ¿no es cierto?, policías hoy en día metidos en de mafias de tráfico de vehículos, tráfico de drogas, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bueno, como filosofía, como concepto, por supuesto, ¿no es cierto?, es importante esta iniciativa y así lo hemos expresado en la comisión. El problema es que acá, ¿no es cierto?, hay 3 conceptos más que artículos que sin duda dañan el espíritu, la filosofía de este proyecto. Y el primero de ellos es que hay una intromisión que no es al azar, que no es casual del gobierno a través del Ministerio de Gobierno en las estructuras de mando de la policía. Ya ese problema lo tuvimos en oportunidad de la aprobación de la ley de carrera para el ascenso de los generales. Hoy, con esta ley, ¿no es cierto?, se trata de consolidar lo que nos parece peligroso, lo que nos parece, ¿no es cierto?, inadmisible, es que en estructuras técnicas, formales del mando que hacen a la vida de la institución, aparezca un representante del Ministerio de Gobierno. Y esto es el tema cuando se, ¿no es cierto?, incorpora en esta propuesta el tema de, por ejemplo, la conformación de una comisión que se llama Dirección Nacional de Comisiones del Talento Humano, el capítulo primero de este proyecto, y hay una comisión superior de este concepto, ¿verdad?, que está conformada naturalmente por los estamentos que corresponden, Inspector General de la Policía, director de Aparece, ¿no es cierto?, un representante del Ministerio de Gobierno. Y eso se replica en varios artículos, los reglamentos, las apelaciones, las revisiones tengan que ser homologadas por el Ministerio de Gobierno. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, ¿no es cierto?, todo tiene que pasar por el despacho, ¿no es cierto?, del Ministerio de Gobierno. Ese es un tema, ¿no es cierto?, para nosotros inadmisible, que deforma completamente el tema de la policía. Si queremos devolverle a la policía institucionalidad, debemos despojarla de toda intromisión del sistema de la clase política para devolverle, ¿no es cierto?, institucionalidad a la policía. Esto se lo hemos dicho al ministro de Gobierno, que vino a presentar este proyecto, y se los hemos dicho, por supuesto, a los miembros de la comisión proyectista. El segundo gran concepto, que naturalmente la oposición en pleno se opuso, hemos intentado modificar, sugerir, proponer,
pero obviamente, lamentablemente, la bancada del MAS, ¿no es cierto?, no quiere mover una coma, y válidos de su mayoría relativa en las comisiones y en el Parlamento, pues aprueban lo que les ordenan del Ministerio de Gobierno. El otro tema es delicado, ¿verdad? Y tiene un sabor naturalmente a vendetta, a venganza, ¿verdad? Cuando en el artículo 22 de este proyecto hablan de las bajas definitivas, es decir, de las causales por las cuales el talento humano o los miembros de la policía pueden ser y deben ser dados de baja de manera definitiva. Y en este artículo habla por incitar, participar, liderar motines, huelgas o suspensión de la interrupción del servicio por actos de protesta o medidas. Es tan amplio este concepto. Está claro que nosotros le decíamos, y para que me entienda la opinión pública, no queremos que la policía se convierta en un sindicato, ni mucho menos. Pero, ¿verdad?, se deben sancionar, sin duda alguna, faltas graves. Liderizar, esto ya establecido por la ley de reglamento de sanciones y penas de la policía boliviana. Pero este artículo, ¿no es cierto?, tiene todo el sabor, la intencionalidad de un mensaje político a los miembros de la policía que, ¿no es cierto?, están demandados, procesados por los hechos acaecidos en el 2019. Esto lo hemos observado, lo vamos a pelear, sin duda alguna, ¿no es cierto? Estos son los elementos más graves que deforman de repente la buena y sana intención de institucionalizar a la policía boliviana. Y el tercero, que es un tema, ¿no es cierto?, que está en todo el proyecto de la ley, es esta decisión política de la policía debe ser un brazo operativo, sin duda alguna, pero un brazo operativo que tenga un comisariato político, como en las épocas, ¿verdad?, de la ex Unión Soviética, en todos los niveles de la estructura de los regímenes llamados comunistas, había un comisario político, ¿verdad?, que tenía que supervisar, controlar, fiscalizar niveles técnicos de un estamento que debe ser profesional, que debe ser especializado, que debe contener otro tipo de elementos institucionales. Acá yo veo un sabor, ¿verdad?, de introducir un comisariato, ¿verdad?, político que supervise, que nivele, que ordene y que meta las manos, ¿verdad?, en la policía. Esto, por supuesto, es inadmisible, deforma y distorsiona cualquier intención de institucionalizar a la policía y, por el contrario, hace que más bien sea un instrumento débil, un instrumento sometido a los designios del poder político. Cuando uno tiene que legislar, lo hace para el futuro, no lo hace pensando, ¿verdad?, en la inmediatez o en la actual coyuntura política. Estos son los elementos. Esto ha sido aprobado en la comisión, ha sido aprobado, por supuesto, con nuestro voto disidente de la bancada opositora. Tampoco vamos a firmar, ni hemos firmado el informe, y este tema, siguiendo el procedimiento, será considerado, supongo que la próxima semana, en plenario de la Cámara de Diputados, donde explicitaremos, profundizaremos estas observaciones que hemos formulado en la Comisión de Defensa, Gobierno y Fuerzas Armadas de la Cámara de Diputados. Diputado, este es un paso más para tratar de cooptar toda la institucionalidad. Fíjese que ya tenemos una ley de generalato, hay una ley que trata también de llegar a las empresas privadas a través de la Contraloría, esta ley de la policía boliviana, y se van sumando varias leyes más para tratar de desinstitucionalizar al país. Yo creo que forma parte de un concepto de construir una hegemonía. El MAS, durante todo el gobierno de Evo Morales, nos ha demostrado, pues si le da resultado, de haber cooptado, de haber controlado toda la institucionalidad en el país, no solo jurisdiccional, sino también en todo el aparato de la gobernanza pública. Y los resultados son obvios. Si bien políticamente le ha dado resultado, ha construido una hegemonía que le ha permitido gobernar sus 14 años, pero sometiendo y horadando los cimientos de la estructura política, democrática, de un Estado de Derecho, que vulnera la independencia de los poderes. Esta es, lamentablemente, la peor
muestra de lo que significa independencia de poderes, que no puede ser sino sometida a la ley, con funciones, atribuciones y competencias específicas. En ese orden, ¿verdad? Yo veo en estos proyectos de ley un sometimiento, la intencionalidad política de someter a las instituciones. Vea usted lo que pasa con la justicia, vea lo que pasa con los fiscales. Los fiscales hoy en día y la fiscalía se han convertido en el brazo operativo, en el brazo represor del gobierno de turno. Son los nuevos paramilitares que hacen el trabajo sucio del gobierno. Eso es la fiscalía. No es objetiva, no es transparente, es abusiva, es arbitraria. Hay, ¿no es cierto?, delincuentes que literalmente se los agarra con las manos en la masa. El escándalo del ABC, para compararlo, ¿verdad? Y, ¿no es cierto?, los jueces los liberan. Y resulta que a un señor como el señor Machicado, líder de ADEP Coca, ¿verdad?, en un operativo extraordinario, una explosión de Estado, con un procedimiento absolutamente rapidísimo, está preso. Miren usted, los delincuentes en la calle y, ¿no es cierto?, los que asumen la defensa del Estado de Derecho, la ley, ¿verdad?, presos. Ahí es el ejemplo y es el país que estamos viviendo. Y en la policía y con estos proyectos lo que estamos sintiendo es eso, ¿verdad? Como concepto, ¿quién se va a oponer a que se institucionalice la policía? ¿Quién en sano juicio se opondría a que mejoremos la policía? ¿Quién en su sano juicio, no es cierto, se opondría a que transformemos la policía en términos de modernización, de especialización, de darles los medios, de construir una carrera, ¿verdad?, donde prime la meritocracia, que se llama antigüedad, donde los destinos y los ascensos no estén sujetos a la coima, a la prebenda, al compadrerío, sino que fueran producto de la meritocracia. ¿Qué quiere decir meritocracia para que se entienda la opinión pública? Quiere decir, ¿no es cierto?, antigüedad sobre los méritos, sobre los mejores alumnos desde que egresan de la Academia de Policías, subiendo todos los grados y los escalones correspondientes de la estructura formativa del talento humano. Eso, con estas normas, ¿no es cierto?, se vulneran totalmente, ¿verdad? Aquí lo que vemos es una intencionalidad política de meter las manos y de instituir el comisariato político, de poner, ¿no es cierto?, en todos los niveles de la estructura y del mando policial, una especie de comisarios. Todo debe ser en esta ley homologado por el Ministerio de Gobierno. ¿Qué tiene que ver el Ministerio de Gobierno, verdad, en el manejo técnico, en la persecución, por ejemplo, del delito, en la investigación, en los ascensos, en la calificación de la meritocracia, en las apelaciones? ¿Qué tiene que ver? Eso es injerencia política expresa que naturalmente vulnera el Estado de Derecho, nuestra democracia y al final, ¿no es cierto?, la forma de gobernar. Esto es lo que hemos sostenido y obviamente ampliaremos. Felizmente eso todavía va a tener un par de etapas en el plenario de la Cámara de Diputados, después irá al Senado y naturalmente esto ya nos genera preocupación, nos genera molestia por la forma en que la bancada oficialista del MAS aprueban, ¿no es cierto?, sin escuchar las razones. Todos están de acuerdo, todos decían, sí, el diputado Lara tiene razón, pero resulta que a la hora, ¿no es cierto?, de la orden expresa del Ejecutivo, todos levantan la mano calladitos, ¿verdad? Y este es un mecanismo lamentablemente pernicioso que se repite en el último tiempo en el actual Parlamento. Diputado, yo le agradezco por toda la información que nos ha brindado y bueno, estaremos pendientes a ver cómo avanza esta ley. Le agradezco mucho, diputado. Al agradecido soy yo. Un abrazo.